Eso es lo que el Partido Popular y el Partido Socialista representan en Bruselas. Exactamente lo mismo, sin una sola distinción, sin un solo matiz. Pero no solo en Bruselas, también en Madrid, también en España, donde hemos visto que cuando Sánchez tiene dificultades con sus socios golpistas y terroristas, enseguida aparece el señor Feijóo y el Partido Popular a darle un salvavidas. Que todos los españoles sepan que Pedro Sánchez no convoca a Vox porque saben que Vox no se deja ser convocado por un autócrata y que no participa en la legitimación de un gobierno criminal, de un gobierno corrupto y de un gobierno enemigo de los intereses de España. El señor Feijóo ha dicho que muy mal, ¿por qué no invitan a Vox? Señor Feijóo, usted querría que vaya a Vox para tener usted excusas al participar en semejante teatro indigno. Lo que hay que preguntar no es por qué no se invita a Vox. Lo que hay que preguntar, señor Feijóo, es por qué va usted a una convocatoria de este presidente del gobierno que actúa como un tirano y en la que convoca al Palacio de la Moncloa nada más y a nada menos que a ETA para legitimar el terrorismo y a los asesinatos de españoles durante décadas. ¿Qué hacía usted en el Palacio de la Moncloa? Esa es la pregunta. La pregunta no es por qué no invita a Vox. La pregunta es por qué va usted. Queridos amigos, a por todos. Queridos amigos, muy buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros y para mí es un honor hacerlo como presidente de Vox, pero quiero decir que es aún un honor mucho más grande hacerlo como uno más de esos afiliados que pagan la cuota de solidaridad. Me siento muy orgulloso de ser uno más de vosotros, porque me siento muy orgulloso de lo que estáis haciendo y me siento muy orgulloso de poder contribuir con un pequeño granito de arena a un proyecto tan importante como es devolver la voz a los trabajadores de España. Querido Rodrigo, gracias por tu solidaridad durante estos 5 años. Gracias por tu entrega. Gracias por tu generosidad patriótica. Gracias porque has levantado con un gran equipo, con mucha gente, y has relatado perfectamente las dificultades que encontrasteis cuando teníais que circular en una moto y no teníais ni sillas. Pero has levantado el primer sindicato patriótico en España y el primer sindicato antisocialista y abiertamente anticomunista en España. Gracias y enhorabuena. Habéis conseguido entre todos demostrar que es posible un sindicalismo que no esté sometido a las subvenciones, que se puede ser independiente y que se debe ser independiente, porque solo así se pueden defender los intereses de los trabajadores y los intereses de España. Y gracias también por emprender esa tarea de hermanamiento con el sindicalismo europeo, con los trabajadores europeos, y no puedo dejar de mencionar en el día de hoy y de agradecer que estén una vez más en España, porque siempre les he visto presentes y cerca de solidaridad a nuestros amigos de la Unión General del Lavoro de Italia, a Francesco Paolo Capone y a Gianluigi Ferretti. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y enhorabuena a Solidaridad por emprender esa tarea de hermanarnos con el resto de sindicatos patrióticos europeos, porque enfrentamos las mismas amenazas. Y las grandes amenazas para los trabajadores españoles son el Pacto Verde y el Pacto Migratorio, que tienen origen en Europa y en el bipartidismo que nos condena a la ruina con esos planes masivos de despidos que significan el Pacto Verde y el Pacto Migratorio. Pero volvamos un poco a España, porque hoy, 15 de marzo, durante estos días, estamos celebrando, más bien recordamos el 5º aniversario del confinamiento, de la pérdida de libertades, de los estados de alarma inconstitucionales, de los encierros ilegales en nuestras casas, de los toques de queda, de la propagación del miedo y de la desconfianza entre los ciudadanos. Y hoy recordamos que utilizaron la pandemia para su propia corrupción, mientras encerraban a la gente y arruinaban a los trabajadores.
Ya sabemos por qué cerraron el Parlamento. Mientras los españoles estaban encerrados, el Partido Socialista, ni obrero ni español, y sus ministros se enriquecían a través de mordidas pactadas en contratos sanitarios. Mientras encerraban a los españoles para que no vieran, ellos robaban a manos llenas. Y mientras se prohibía trabajar a los españoles, ellos hacían caja. El tiempo y la justicia nos han dado la razón en muchas cosas y nos darán la razón en más cosas. Pero nos han dado la razón en que su encierro fue ilegal y confiemos en que muy pronto sean ellos los encerrados y los que paguen por sus culpas. Porque la pregunta que hay que hacer 5 años después es cuántos trabajadores se vieron arruinados por aquellas decisiones mientras ellos engordaban sus cuentas. Hicieron tambalear el Estado de Derecho con decisiones contra la libertad de millones de personas, incluida la libertad de expresión, porque usaron a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a generales de la Guardia Civil, para anunciar que iban a monitorizar las redes sociales para vigilar las opiniones contrarias al gobierno, literalmente, abiertamente, sin ninguna vergüenza. También lo hicieron porque quisieron desprestigiar a esa institución querida por los españoles, a esos trabajadores, a esos militares, hombres y mujeres de la Guardia Civil, a los que tanto reconocemos, tanto respetamos y a los que el gobierno ha querido llevar a la indignidad. Pero no solo querían hacer y deshacer a su antojo, sino que además pretendieron que los españoles no pudieran denunciarlo. Sánchez lleva todo su mandato, o todos sus mandatos, con ilegalidades, corrupción política que afecta a él personalmente, porque se mantiene en el poder de una manera corrupta, entregando todo lo que pertenece a los españoles, corrupción personal y familiar. Hoy su mujer, su hermano, su número 2, todos están imputados, incluso su fiscal general del Estado, que de quién depende, como él nos dijo. En definitiva, corrupción política, tráfico de influencias, decretos inconstitucionales que nos encerraron en nuestras casas y que arruinaron a los trabajadores. 5 años en los que el señor Sánchez se ha convertido en un autócrata. Y desde entonces ha trabajado contra los intereses de los trabajadores, es decir, contra los intereses de España. Los mismos años que lleva el Partido Popular sin estar a la altura de la oposición que Sánchez merece y de la oposición que España necesita. Y que nos demuestra que son muy parecidos. Son muy parecidos en Bruselas, donde acuerdan el Pacto Verde que arruina al campo y a la industria. Son exactamente iguales en los pactos migratorios, los que nos sacaron de los gobiernos regionales en España, porque al final ellos pactan y defienden lo mismo y están de acuerdo en regularizar a todos los que han entrado ilegalmente a España. Parece que, por lo que vemos en las noticias, también son iguales en sus relaciones con los chinos. Ya sabemos que el Partido Popular tiene un acuerdo de amistad y colaboración con el Partido Comunista Chino, pero estos días hemos visto cómo hay un montón de eurodiputados entrampados en contactos con el gigante chino de la tecnología. Veremos qué es lo que sale de ahí, pero ya lo imaginamos. Y ambos también tienen la misma posición sobre la financiación de esa guerra en la que han financiado a los dos bandos. A unos para que pudieran defender su soberanía legítimamente y a otros, mientras tanto, comprándoles más gas que nunca para que también pudieran continuar la guerra. A unos para defenderse de los misiles que a los otros también se les pagaba con la compra de gas. Eso es lo que el Partido Popular y el Partido Socialista representan en Bruselas. Exactamente lo mismo, sin una sola distinción, sin un solo matiz. Pero no solo en Bruselas, también en Madrid, también en España, donde hemos visto que cuando Sánchez tiene dificultades con sus socios golpistas y terroristas, enseguida aparece el señor Feijóo y el Partido Popular a darle un salvavidas, a repartirse los jueces, a repartirse el Tribunal Constitucional que después indulta la corrupción socialista, a repartirse todos los órganos de representación del Estado, a repartirse Radio Televisión Española, por cierto, en apuros económicos,
Sería una buena ocasión para cerrarla y acabar con la propaganda criminal del socialismo. Y, en definitiva, a repartirse todo. Ahora tiene dificultades Sánchez con las órdenes que recibe de von der Leyen y ha citado a todos en el Palacio de la Moncloa, menos a Vox. Bueno, yo creo que es importante que todos los españoles sepan que no lamentamos que Pedro Sánchez no cite a Vox. Es más, que todos los españoles sepan que Pedro Sánchez no convoca a Vox porque sabe que Vox no se deja ser convocado por un autócrata y que no participa en la legitimación de un gobierno criminal, de un gobierno corrupto y de un gobierno enemigo de los intereses de España. Entonces el señor Feijóo pues ha ido a la ronda de contactos del Partido Socialista con Bildu y ha protestado porque no va Vox. El señor Feijóo ha dicho que muy mal, ¿por qué no invitan a Vox? No, señor Feijóo, usted querría que vaya Vox para tener usted excusas al participar en semejante teatro indigno. Lo que hay que preguntar no es por qué no se invita a Vox. Lo que hay que preguntar, señor Feijóo, es por qué va usted a una convocatoria de este presidente del Gobierno que actúa como un tirano y en la que convoca al Palacio de la Moncloa nada más y a nada menos que a ETA, para legitimar el terrorismo y a los asesinatos de españoles durante décadas. ¿Qué hacía usted en el Palacio de la Moncloa? Esa es la pregunta. La pregunta no es por qué no invita a Vox. La pregunta es por qué va usted. Explíquelo. No haga como que defiende a Vox, porque hace poco votaron en Rentería una iniciativa de Bildu apoyada por el concejal del Partido Popular contra el derecho a la libertad de expresión de Vox en todos los rincones de España. Todavía no lo han condenado, todavía no han pedido perdón. Así que no utilicen ahora una falsa solidaridad con Vox para tapar sus culpas, para tapar sus vergüenzas. Pero hablemos de lo que importa a los españoles. Y hablemos de lo que importa a los españoles porque si uno atiende a los debates en la televisión pensaría que a los españoles solo les importa lo que ocurra en lejanas montañas y en remotos desiertos. Y no digo que eso no nos deba importar, pero es que el debate en la calle es otro. Y digo esto porque durante estos días han dicho de todo de nosotros, de todo. No han tenido ningún límite. Y, bueno, uno tiende a pensar, tendrá un efecto, pero cuando uno sale a la calle se encuentra que los españoles preguntan, ¿cómo echamos a Pedro Sánchez? ¿Cómo hago para pagar la cuota de autónomos? ¿Cómo hago para salir adelante con mi familia en mi barrio totalmente degradado por la inmigración ilegal? ¿Cómo hago para no tener miedo cuando mi hija vuelve a casa? Eso es lo que fundamentalmente preocupa a los españoles. Y para todo eso no hay respuestas, excepto la de Vox, que es la única respuesta patriótica a los problemas de los españoles. Lo digo porque los trabajadores de España sufren una doble pinza. De un lado, el infierno fiscal que los empobrece y de otro, la agenda verde que limita la industria, que limita la prosperidad en el campo y que lleva al cierre y a la ruina a un montón de negocios en España. Más que una pinza es un tridente, y un tridente satánico, porque habría que incorporar ese pacto migratorio que solo tiene como intención rebajar los salarios de los trabajadores europeos. También, por añadir más pinchos a ese tridente, ¿no?, está la industria energética, cada vez más dependiente de otros países, que no se molestan en imponer ningún tipo de medida ideológica nacida del fanatismo climático y de restricciones arbitrarias a la producción como se hace en Europa, lo que nos convierte en dependientes y nos convierte en dependientes de aquellos que luego están dispuestos a atacarnos. El gobierno de Sánchez durante este tiempo ha subido 90 veces los impuestos, lo ha dicho Rodrigo. La recaudación del Estado ha batido todos los récords durante estos meses. Sin embargo, el retorno social es nulo. Los españoles tienen cada vez más problemas en el acceso a la sanidad. Las listas de espera en todas las comunidades autónomas son cada vez más largas. Los servicios sociales están colapsados. La atención de la administración es cada vez más deficiente y todo se está degradando. Los servicios son cada vez peores y las ayudas no llegan a quienes sí las necesitan, sino a una red clientelar enorme que mantiene a Sánchez
en el Palacio de la Moncloa, donde, insisto, esta semana ha recibido a Bildu y a Feijóo. Y Sánchez hace y deshace mientras todos los demás, excepto Vox, le bailan el agua. Y eso significa que tenemos una responsabilidad gigantesca. Vosotros también, en Sindicato Solidaridad. Vox es la única oposición en España. Y el Sindicato Solidaridad es la única alternativa patriótica para los intereses de los trabajadores de España. Pero quiero insistir porque me para en la calle mucha gente bien intencionada que dice tenéis que uniros contra Sánchez. Señora, el problema es que el Partido Popular se ha unido al Partido Socialista. La receta que está condenando a los trabajadores no es solo propiedad del Partido Socialista, es propiedad de la alianza de populares y socialistas en Bruselas. Nunca una oposición en España se ha mostrado tan servil con un gobierno tan mafioso y tan dañino, salpicado por la corrupción en todos los órdenes y que ha provocado la imputación y la declaración de varios miembros del Consejo de Ministros. Todo eso avalado y promocionado por la prensa que pagan unos y otros con los impuestos de los trabajadores y que se ha convertido en el equipo de opinión sincronizada de Pedro Sánchez. El Partido Popular solo aspira al relevo del Partido Socialista, no a la alternativa. Esta acusación puede parecer gratuita, pero está basada en la experiencia. Ya hemos visto lo que hacen cuando ganan con mayoría absoluta. Y hemos visto lo que hace el señor Feijóo durante estos días, que parece que quiere heredar el sindicalismo de la UGT, porque el señor Feijóo está en los actos de la Unión General de Trabajadores, del sindicato socialista, del sindicalismo corrupto, pero no está aquí con el sindicalismo patriótico. Los sindicatos dependientes sirven a los poderosos. Y en la política española solo Vox quiere que defiendan a los trabajadores y que estén sostenidos por los trabajadores. A pesar de los palos en la rueda del Partido Popular, en Castilla y León logramos durante un tiempo recortar las subvenciones a los sindicatos mayoritarios y a la patronal, que se habían convertido en organizaciones parasitarias y dependientes del sudor del contribuyente. Ya no representan a los trabajadores, están enfrascados en otras preocupaciones, alejadas de la preocupación del trabajador, que es pagar su alquiler, pagar la hipoteca, llevar un plato de comida a su casa. A los sindicatos ahora les preocupan los talleres de nuevas masculinidades, el fomento de la inmigración, la multiculturalidad, las manifestaciones a favor de los presos de ETA o las manifestaciones a favor de la amnistía a los golpistas. Han traicionado absolutamente todo y absolutamente a todos. ¿Todo por qué? Pues no vamos a decir que es por un plato de lentejas. Todo por 380 millones de euros durante los últimos 4 años. Por un módico precio han traicionado todos los intereses de nuestros compatriotas. La vivienda, los impuestos, no les importan. Absolutamente ningún problema social, ningún problema laboral les ha llevado durante estos 5 años para salir a la calle y para enfrentarse a este gobierno. Solo lo habéis hecho vosotros con solidaridad. Muchas gracias. Por cierto, que ese recorte de subvenciones en Castilla y León se hizo a pesar del Partido Popular. Que en cuanto Vox ha salido de ese gobierno, el Partido Popular ha aprovechado para corregir la situación y para ponerse de nuevo a la orden del sindicalismo corrupto. Y lo ha hecho el señor Feijóo en ese acto de la Unión General de Trabajadores. Y solo nosotros registramos en el Congreso una iniciativa para que esos sindicatos que nadan en la abundancia y comen en la abundancia se viesen forzados a destinar una parte de sus numerosos inmuebles a viviendas sociales. No están dispuestos a ello. Los necesitan para sus propias organizaciones. ¿Por qué? Porque esos sindicatos hoy son tan insostenibles. Solo son sostenidos por el Estado. No los sostienen sus sindicatos, no los sostienen los trabajadores. Están sostenidos únicamente de manera ficticia por el Estado. Igual que Radio y Televisión Española, igual que la inmensa mayoría de los medios de comunicación que viven de la publicidad institucional, igual que una parte de las organizaciones patronales que bien podrían vivir tranquilamente sin la ayuda del Estado, pero que se aprovechan de ella. Y por eso nosotros decimos que partidos
sindicatos, organizaciones patronales y medios de comunicación deberían vivir exclusivamente de sus afiliados, de sus sindicatos y de sus lectores, y en ningún caso de la financiación pública. El problema es que también hay un problema con la patronal. Las grandes empresas han hecho seguidismo del gobierno durante estos 5 años. Se han encontrado un gobierno socialista, en principio enemigo de los intereses de las empresas, grandes, pequeñas y medianas, pero han hecho seguidismo, porque han vivido muy bien, por sus relaciones, por sus contratos y por sus ayudas. Han hecho seguidismo y obediencia, como los bancos españoles, negándose a la financiación del tercer partido político de España, mientras financiaban a los otros dos, y forzando a Vox a tener que pedir financiación a un banco europeo. Sánchez amenaza a los bancos dejan de financiar a Vox, Vox legalmente obtiene una financiación que tiene que devolver con intereses en un banco europeo y después le acusan a Vox de estar pagado por no sé qué mafia. Están tan convencidos de que lo que hacemos es legal que van a hacer ahora una norma para impedir que un banco europeo pueda financiar a un partido político español. Es decir, van a poner en cuestión los europeístas la libertad de circulación de capitales. ¿Por qué? Porque el único objetivo es destruir a Vox, el único objetivo es dejaros sin alternativa. El único objetivo es seguir robando y traicionando a los españoles de manera impune. ¿Y qué han hecho ante todo esto las grandes empresas? Nada, muchas de ellas obedecer. Pensaron que se librarían de la larga mano del socialismo, pero hoy vemos cómo importantísimas empresas son asaltadas por Pedro Sánchez y cómo la alargada sombra del gobierno llega a esas empresas. Ya solo queda ver cuándo colocan allí al coldo de turno. Yo he dicho muchas veces que lo peor de Sánchez está por llegar. Lo dije hace unos meses y hoy puedo decir que acerté. Pero también quiero decir que lo peor de Sánchez está por llegar. Y que dentro de 3 meses volveremos a acertar. Porque Sánchez ya está hablando con Lula y con Petro, un ejemplo de demócratas, un ejemplo de comunistas más bien, para ver cómo lamina las redes sociales, para ver cómo acaban con X como en Brasil, o para ver cómo amenazan y asustan a la oposición. Eso es lo que hay enfrente. Y ante eso hemos visto, desgraciadamente, también mucha complicidad de una parte de la patronal. Los pronunciamientos de la patronal durante este tiempo han sido mínimos, cuando no complacientes. Y parece que una parte del gobierno, la que se encarga del trabajo, al menos desde el punto de vista de la retórica, ha caído rendida ante esa patronal con la que ha colaborado. Ahí quedan las palabras de Yolanda Díaz llamando guapo al presidente de la COE, después de decir que ella se sintió atacada porque le piropearon unos días antes. Este es el nivel del gobierno que tenemos. Es decir, que entre besuqueos de la patronal y del gobierno también se han arruinado los trabajadores durante estos meses. Pero yo creo que hay cosas positivas. Es evidente que hay una dinámica en marcha a nivel internacional que ya recorre países de este a oeste, de un lado del Atlántico a otro, y que propugna un cambio de paradigma que ha llevado a las empresas a abandonar la deriva woke. Ya hemos visto a grandes multinacionales tecnológicas que se han dado de baja de esa afiliación ideológica, no solo de lo que tiene que ver con la agenda woke, de lo que tiene que ver con el fanatismo climático, con el multiculturalismo suicida, con la inmigración masiva y con el globalismo. Hoy, todo aquello con lo que nos atacaban está en cuestión. Se saben atacados, se saben al final de un ciclo. ¿Y eso qué significa? Que debemos ser más optimistas que antes, pero también más precavidos. Van a ser mucho más agresivos. Van a superar todos los límites. Lo peor de Sánchez y de todos los globalistas está por llegar. Pero que nadie dude que con nuestro esfuerzo, ese gran cambio que se está produciendo a nivel internacional llegará también a España. Dejadme que vaya concluyendo con una referencia, yo creo que a lo más grave que ha pasado durante estos meses en España, a pesar de que los debates de la televisión son otros. Ya lo habéis mencionado. Lo ocurrido en Salt, en Cataluña, durante estos días. Un lugar donde ya la mitad de la población es de origen extranjero, fundamentalmente procedente de África, donde la
islamización avanza a un ritmo vertiginoso y donde ha quedado acreditado ante todo el mundo cómo la falta de autoridad y la laxitud con la violencia tienen consecuencias tremendas. Hemos visto cómo un imán ocupa, desalojado de la casa que había ocupado, ha llevado a que Salt fuera incendiado y a unas revueltas durante días. ¿Cómo se ha resuelto eso? Pues no se ha resuelto como debía. No se ha cogido a todos los delincuentes y se les ha metido en un avión o en un barco y se les ha devuelto a su país. No, se le ha dado una casa, una vivienda de protección social al imán, al islamista que para defender sus propios intereses personales ha llevado a una revuelta violenta en Salt. Y esto solo significa una cosa. El mensaje a los trabajadores españoles es muy claro. Quemar pueblos enteros es premiado. Ahora bien, padeces unas inundaciones dantescas o los efectos de un volcán que te hacen perder tu casa y ya te puedes poner a la cola porque el gobierno tiene un mensaje para ti. Los humildes, los honrados, los que cumplen con la ley, no tienen prioridad en las ayudas. Se van a la cola. Todos los trabajadores están viendo que todo es contra los trabajadores. Por arriba los burócratas y por debajo la sustitución, la bajada de los salarios y la inseguridad en sus barrios. La izquierda, que ha suscrito la ruina de los trabajadores del campo a través del Pacto Verde, se dedica ahora a fomentar la llegada de millones de personas procedentes de terceros países. Y lo hace con la complicidad de la derechita cobarde en toda Europa. No piensan un minuto en los trabajadores españoles, aspiran a sustituirlos. Y por eso nunca les oiréis hablar de la devaluación de los salarios propiciada por estas llegadas masivas. Han transformado barrios enteros de España, donde los nacionales se han ido, los que han podido irse, porque muchos ya ni siquiera podían vender sus casas en condiciones adecuadas. La realidad de las calles es muy diferente hace unas décadas. La tranquilidad, la paz social con la que se vivía, la seguridad de que nadie te iba a robar tus propiedades, se ha desvanecido. Y ahora la izquierda busca nuevas masas electorales entre las que crear ciudadanos dependientes de redes clientelares. Todas esas nacionalizaciones express y nacionalizaciones ilegales, no lo dudemos, porque de todos esos marroquíes nacionalizados, ¿cuántos han renunciado, como exige nuestra propia ley, a la nacionalidad marroquí? Estaría bien que el Gobierno facilite esos datos. No lo va a hacer, porque esas nacionalizaciones son fraudulentas. Pero esto no les va a funcionar, porque por cada extranjero que ha entrado ilegalmente y que ha acabado obteniendo la nacionalidad, va a haber muchos españoles que se levanten, como ha ocurrido en toda Europa, y que manden a la mierda a este Gobierno que ha traicionado a todos los españoles. No hay más que salir a la calle. No hay más que salir a la calle a hablar con los jóvenes. No hay más que salir a la calle a hablar con los trabajadores. Sabemos lo que piensan los españoles. Y dicho eso, Jordi, dejadme que ahora voy a lo importante, porque yo he dicho lo que hay que hacer y luego están las personas que van a tener que liderarlo. Jordi, gracias por tu solidaridad. Gracias por dar un paso al frente. Te has convertido en el enemigo público número 2. Me pongo por delante de ti. Estos días he visto cómo me relacionaban con ETA e incluso con la mafia soviética. Estamos preparados para todo. Yo creo que lo que nos ha pasado estos días, a nosotros en Vox, a vosotros en Solidaridad, es muy bueno, porque ha demostrado hasta qué punto la gente que nos respalda tiene aguante. Ha demostrado también de qué pasta estamos hechos. Ha demostrado la fortaleza de nuestras convicciones y la determinación de nuestros militantes. No van a poder con nosotros. Jordi de la Fuente, eres un ejemplo por este paso al frente. Dicen que el agua pasada no mueve molinos,
salvo en España y entre la prensa corrupta. Pero todos esos que ahora se ponen a hablar del pasado, como si no lo tuvieran, solo lo hacen por una razón. Porque quieren ocultar y quieren impunidad para su presente criminal de traición a España, de robo a los trabajadores, de fotos con Bildu, de aplausos de Hamás, de aplausos de los talibanes, de alianza con el Partido Comunista Chino y, en definitiva, de traición a todos los intereses de los españoles. Hablan del pasado de unos para ocultar su presente criminal. Que no piensen que vamos a dar un paso atrás. Vamos a seguir aquí con las banderas en alto hasta la victoria. ¡Adelante, solidaridad! ¡Viva el sindicalismo patriótico y viva España!